Amados hijos e hijas en Cristo, hoy mi corazón de pastor se siente compelido a abordar una materia de la más profunda relevancia para vuestra alma, la oración. Pero no cualquier oración, sino aquellas que, sorprendentemente, lejos de acercaros a la misericordia divina y alejar las sombras de la adversidad, pueden, en su forma o intención anómala, abriros a la influencia insidiosa del adversario de vuestras almas. Es un tema que requiere vuestra más atenta consideración, pues el demonio, astuto como es, no solo se manifiesta en la tentación abierta, sino que busca infiltrarse incluso en vuestras prácticas de piedad. Prestad oído, pues, a esta advertencia. Hijos míos, considerad con la seriedad que merece la naturaleza de ciertas oraciones, pues no toda palabra pronunciada en un contexto de aparente devoción se eleva pura y grata al trono de Dios. Hay oraciones, sí, que lejos de ser un bálsamo para el alma, se convierten en un vehículo para la aflicción, no son un escudo contra el mal, sino, paradójicamente, un puente por el que el enemigo puede infiltrarse en vuestra fortaleza espiritual. Me refiero a aquellas plegarias manchadas por la ponzoña del orgullo desmedido, por el rencor que anida en el corazón, por la punzante espina de la envidia, o por la gélida ausencia de caridad. Cuando un alma ora con tales intenciones impuras, vacías de la verdadera esencia del amor divino, sus palabras se tornan vanas, ecos huecos que reverberan en el vacío, incapaces de tocar el corazón de Dios. Esas oraciones son como ofrendas contaminadas sobre el altar, no solo carecen de mérito, sino que pueden llegar a ser un acto de profanación, invitando las legiones de la oscuridad a regocijarse en vuestra propia impureza. Recordad siempre las palabras del salmista en el Salmo 66, versículo 18, «Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». La pureza de la intención es la lámpara que ilumina el camino de vuestras oraciones hacia el cielo. Sin ella, vuestras plegarias pueden descarriarse, y en su debilidad, ser presa fácil para la influencia sutil y corruptora del maligno. Prosigo, hijos amados, con otra verdad fundamental que a menudo se descuida en el fervor de la oración. La esencia misma de vuestra plegaria debe estar cimentada en una fe inquebrantable y un amor puro. Aquellas oraciones que brotan de labios que dudan, de corazones que vacilan en la convicción del poder divino, o que simplemente son recitadas sin el verdadero afecto del alma, son como semillas arrojadas sobre una tierra estéril. No germinan, no fructifican, y ciertamente, no son escuchadas con agrado por nuestro Señor. La duda es un veneno sutil que corroe los cimientos de vuestra fe. Cuando se ora con un corazón dividido, un pie en la fe y el otro en la incertidumbre, o peor aún, con una indiferencia que roza la apatía, se abre una fisura en vuestra armadura espiritual. Por esta grieta, el astuto enemigo puede introducirse, no para conceder vuestras vanas peticiones, sino para sembrar mayor confusión, desesperanza y un sinfín de tentaciones ulteriores. Él se complace en la oración superficial, pues le confirma que vuestra conexión con el Altísimo es frágil, un mero formalismo que no constituye amenaza alguna para su reino de oscuridad. Recordad, mis hijos, lo que nos enseña la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, sobre la oración con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tomemos por ejemplo la sanación que nuestro Señor obró en el ciego Bartimeo, narrada en el Evangelio de Marcos. Su clamor no fue solo una petición, sino una manifestación de fe absoluta en el poder de Jesús para restaurar su vista. Su fe, y no meras palabras, le hizo ser escuchado y salvado. Orar sin fe es tan inútil como intentar navegar una barca sin remos, es dejarse a la deriva en un mar de incertidumbre, un mar que el enemigo estará encantado de llenar con sus tormentas. Y ahora, amados, dirijo vuestra atención a una perversión aún más grave de la oración, una que no solo es vacua, sino abiertamente peligrosa. Me refiero a las oraciones hechas con intenciones egoístas, malsanas, o lo que es infinitamente peor, maliciosas. Ay de aquel que usa la sagrada herramienta de la oración para alimentar sus bajos deseos mundanos, para invocar venganza contra sus semejantes, o para desear mal a otro hijo de Dios. Cuando tales abominaciones se elevan, no a Dios, sino a los abismos de la propia concupiscencia, el alma no solo fracasa en alejar al enemigo, sino que, de hecho, extiende una alfombra roja para que éste entre y se instale en lo más íntimo de vuestro ser. Esto no es oración, es una blasfemia disfrazada de piedad, una traición a la voluntad divina que manda el amor al prójimo por encima de todo. Estas oraciones son un eco de la rebeldía de Lucifer, un intento de torcer el propósito divino para fines egoístas, y como tal, atraen la atención complacida del maligno. Él sonríe cuando ve un alma, llamada a la santidad, pervertir el acto de la oración para fines que son una afrenta directa a la ley de Dios. Os aseguro, hijos, que tal práctica es un engaño espiritual de la más alta magnitud, un lazo con el que el demonio apresa y arrastra a los incautos. Al orar por el daño ajeno o por beneficios que contradicen la caridad, no estáis invocando bendiciones,
sino maldiciones sobre vuestra propia alma. El enemigo no necesita tentaros, pues sois vosotros mismos quienes le abren las puertas de par en par con vuestra propia perversión de este sagrado acto. Recordad las palabras de nuestro Señor en el Sermón de la Montaña: amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen, Mateo 5:44. Cualquier desviación de este mandamiento de amor en la oración es un camino que os acerca, no a la luz divina, sino a la oscuridad de la influencia maligna. Amados hijos, permítanme ahora abordar un punto crucial que a menudo se confunde con la devoción: las oraciones ritualísticas sin corazón, las vanas repeticiones de palabras que no encuentran eco en la profundidad del alma. Es un error grave, y uno que el adversario conoce y explota con astucia. Cuando os entregáis a una repetición mecánica de fórmulas, sin una verdadera conexión espiritual, sin que cada palabra sea un suspiro del alma hacia el Creador, vuestra oración se convierte en un mero formalismo. Es como un cuerpo sin espíritu, una cáscara vacía, y el enemigo, siempre vigilante, aprovecha esta vacuidad. Él se complace en la ineficacia de una piedad superficial, pues sabe que un corazón que no ora con sinceridad es un corazón vulnerable. El Señor mismo advirtió contra las vanas repeticiones de los paganos, Mateo 6:7, no porque no desease escuchar nuestras súplicas repetidas. Cuán dulce es para la repetición fervorosa del Santo Rosario, cuando cada Ave María es un acto de amor filial, sino por la ausencia de espíritu en ellas. La verdadera oración no es un mero recitar de versos o letanías, es una conversación íntima, un diálogo amoroso con vuestro Padre Celestial. Es el alma que se derrama, que se abre en humildad y confianza. La confesión de vuestros pecados con arrepentimiento sincero, la veneración amorosa a través del Santo Rosario, la participación consciente y reverente en la Eucaristía, fuente y cumbre de vuestra fe, estos son actos de piedad que, realizados con corazón puro, edifican vuestra alma y la fortalecen contra todo influjo maligno. Como sabiamente nos recordaba San Agustín, Dios no escucha las palabras de la boca, sino el deseo del corazón. Es la piedad sincera, la que brota de un corazón contrito y humillado, la que eleva vuestra alma y repulsa las tinieblas. No os engañéis pensando que basta con mover los labios. Es vuestro espíritu el que debe orar, vuestra voluntad la que debe unirse a la de Dios. Sin este compromiso interior, vuestras oraciones pueden volverse un terreno fértil para el enfriamiento espiritual y la indiferencia, que son precisamente las puertas por las que el enemigo busca entrar. Hijos e hijas, en mi incansable labor de pastor de almas, mi corazón también se siente impelido a ofreceros discernimiento. ¿Cómo saber si vuestras oraciones, lejos de acercaros al bien, os están abriendo a la influencia del adversario? Prestad atención a los frutos de vuestra alma. Si después de vuestras plegarias experimentáis un aumento de ansiedad que no os lleva a la confianza en Dios, sino a la desesperación, si sentís una tristeza profunda que no es la santa tristeza del arrepentimiento, sino una desesperanza que os oprime, si en vuestro hogar o en vuestros vínculos surgen divisiones inexplicables, discordia donde antes había paz. Lo que es aún más sutil y peligroso, si sentís una falsa paz, una complacencia insidiosa que os aleja del escrutinio de vuestra conciencia y os adormece ante el pecado, estad alerta. Estas pueden ser señales de que algo no está bien, de que vuestras oraciones no son puras, o de que el enemigo ha encontrado una brecha en vuestra armadura espiritual. El maligno es un maestro del engaño y puede disfrazar su influencia con una aparente calma o un falso consuelo para desviaros del verdadero arrepentimiento y de la auténtica unión con Dios. El discernimiento es una gracia que debéis pedir continuamente en vuestras oraciones, pues sólo así podréis distinguir la voz del buen pastor de los ronroneos seductores de la bestia. La protección divina se extiende a aquellos que buscan sinceramente la verdad y se someten a la voluntad de Dios. No dejéis que la confusión o el desasosiego sean vuestra guía después de orar. Buscad la paz verdadera que viene de Cristo, la claridad que disipa las brumas del engaño. Si estos signos persisten, no dudéis en buscar la luz de un director espiritual experimentado y el bálsamo purificador de la confesión. El enemigo acecha en las sombras de la ignorancia espiritual, pero huye despavorido ante la luz del conocimiento y la gracia divina. Reconocer estos ataques es el primer paso para repelerlos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hijos e hijas en Cristo, hoy mi corazón de pastor se siente compelido a abordar una materia de la más profunda relevancia para vuestra alma, la oración. Pero no cualquier oración, sino aquellas que, sorprendentemente, lejos de acercaros a la misericordia divina y alejar las sombras de la adversidad, pueden, en su forma o intención anómala, abriros a la influencia insidiosa del adversario de vuestras almas. Es un tema que requiere vuestra más atenta consideración, pues el demonio, astuto como es, no solo se manifiesta en la tentación abierta, sino que busca infiltrarse incluso en vuestras prácticas de piedad. Prestad oído, pues, a esta advertencia. Hijos míos, considerad con la seriedad que merece la naturaleza de ciertas oraciones,
pues no toda palabra pronunciada en un contexto de aparente devoción se eleva pura y grata al trono de Dios. Hay oraciones, sí, que lejos de ser un bálsamo para el alma, se convierten en un vehículo para la aflicción, no son un escudo contra el mal, sino, paradójicamente, un puente por el que el enemigo puede infiltrarse en vuestra fortaleza espiritual. Me refiero a aquellas plegarias manchadas por la ponzoña del orgullo desmedido, por el rencor que anida en el corazón, por la punzante espina de la envidia, o por la gélida ausencia de caridad. Cuando un alma ora con tales intenciones impuras, vacías de la verdadera esencia del amor divino, sus palabras se tornan vanas, ecos huecos que reverberan en el vacío, incapaces de tocar el corazón de Dios. Esas oraciones son como ofrendas contaminadas sobre el altar, no solo carecen de mérito, sino que pueden llegar a ser un acto de profanación, invitando las legiones de la oscuridad a regocijarse en vuestra propia impureza. Recordad siempre las palabras del salmista en el Salmo 66, versículo 18, «Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». La pureza de la intención es la lámpara que ilumina el camino de vuestras oraciones hacia el cielo. Sin ella, vuestras plegarias pueden descarriarse y, en su debilidad, ser presa fácil para la influencia sutil y corruptora del maligno. Prosigo, hijos amados, con otra verdad fundamental que a menudo se descuida en el fervor de la oración. La esencia misma de vuestra plegaria debe estar cimentada en una fe inquebrantable y un amor puro. Aquellas oraciones que brotan de labios que dudan, de corazones que vacilan en la convicción del poder divino, o que simplemente son recitadas sin el verdadero afecto del alma, son como semillas arrojadas sobre una tierra estéril. No germinan, no fructifican, y ciertamente, no son escuchadas con agrado por nuestro Señor. La duda es un veneno sutil que corroe los cimientos de vuestra fe. Cuando se ora con un corazón dividido, un pie en la fe y el otro en la incertidumbre, o peor aún, con una indiferencia que roza la apatía, se abre una fisura en vuestra armadura espiritual. Por esta grieta, el astuto enemigo puede introducirse, no para conceder vuestras vanas peticiones, sino para sembrar mayor confusión, desesperanza y un sinfín de tentaciones ulteriores. Él se complace en la oración superficial, pues le confirma que vuestra conexión con el Altísimo es frágil, un mero formalismo que no constituye amenaza alguna para su reino de oscuridad. Recordad, mis hijos, lo que nos enseña la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, sobre la oración con fe, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tomemos por ejemplo la sanación que nuestro Señor obró en el ciego Bartimeo, narrada en el Evangelio de Marcos. Su clamor no fue solo una petición, sino una manifestación de fe absoluta en el poder de Jesús para restaurar su vista. Su fe, y no meras palabras, le hizo ser escuchado y salvado. Orar sin fe es tan inútil como intentar navegar una barca sin remos, es dejarse a la deriva en un mar de incertidumbre, un mar que el enemigo estará encantado de llenar con sus tormentas. Y ahora, amados, dirijo vuestra atención a una perversión aún más grave de la oración, una que no solo es vacua, sino abiertamente peligrosa. Me refiero a las oraciones hechas con intenciones egoístas, malsanas, o lo que es infinitamente peor, maliciosas. Ay de aquel que usa la sagrada herramienta de la oración para alimentar sus bajos deseos mundanos, para invocar venganza contra sus semejantes, o para desear mal a otro hijo de Dios. Cuando tales abominaciones se elevan, no a Dios, sino a los abismos de la propia concupiscencia, el alma no solo fracasa en alejar al enemigo, sino que, de hecho, extiende una alfombra roja para que éste entre y se instale en lo más íntimo de vuestro ser. Esto no es oración, es una blasfemia disfrazada de piedad, una traición a la voluntad divina que manda el amor al prójimo por encima de todo. Estas oraciones son un eco de la rebeldía de Lucifer, un intento de torcer el propósito divino para fines egoístas, y como tal, atraen la atención complacida del maligno. Él sonríe cuando ve un alma, llamada a la santidad, pervertir el acto de la oración para fines que son una afrenta directa a la ley de Dios. Os aseguro, hijos, que tal práctica es un engaño espiritual de la más alta magnitud, un lazo con el que el demonio apresa y arrastra a los incautos. Al orar por el daño ajeno o por beneficios que contradicen la caridad, no estáis invocando bendiciones, sino maldiciones sobre vuestra propia alma. El enemigo no necesita tentaros, pues sois vosotros mismos quienes le abren las puertas de par en par con vuestra propia perversión de este sagrado acto. Recordad las palabras de nuestro Señor en el Sermón de la Montaña: amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen, Mateo 5 y 44. Cualquier desviación de este mandamiento de amor en la oración es un camino que os acerca, no a la luz divina, sino a la oscuridad de la influencia maligna. Amados hijos, permítanme ahora abordar un punto crucial que a menudo se confunde con la devoción: las oraciones ritualísticas sin corazón, las vanas repeticiones de palabras que no encuentran eco en la profundidad del alma. Es un error grave,
y uno que el adversario conoce y explota con astucia. Cuando os entregáis a una repetición mecánica de fórmulas, sin una verdadera conexión espiritual, sin que cada palabra sea un suspiro del alma hacia el Creador, vuestra oración se convierte en un mero formalismo. Es como un cuerpo sin espíritu, una cáscara vacía, y el enemigo, siempre vigilante, aprovecha esta vacuidad. Él se complace en la ineficacia de una piedad superficial, pues sabe que un corazón que no ora con sinceridad es un corazón vulnerable. El Señor mismo advirtió contra las vanas repeticiones de los paganos, Mateo 6, 7, no porque no desease escuchar nuestras súplicas repetidas. Cuán dulce es para la repetición fervorosa del Santo Rosario, cuando cada Ave María es un acto de amor filial, sino por la ausencia de espíritu en ellas. La verdadera oración no es un mero recitar de versos o letanías, es una conversación íntima, un diálogo amoroso con vuestro Padre Celestial. Es el alma que se derrama, que se abre en humildad y confianza. La confesión de vuestros pecados con arrepentimiento sincero, la veneración amorosa a través del Santo Rosario, la participación consciente y reverente en la Eucaristía, fuente y cumbre de vuestra fe, estos son actos de piedad que, realizados con corazón puro, edifican vuestra alma y la fortalecen contra todo influjo maligno. Como sabiamente nos recordaba San Agustín, Dios no escucha las palabras de la boca, sino el deseo del corazón. Es la piedad sincera, la que brota de un corazón contrito y humillado, la que eleva vuestra alma y repulsa las tinieblas. No os engañéis pensando que basta con mover los labios, es vuestro espíritu el que debe orar, vuestra voluntad la que debe unirse a la de Dios. Sin este compromiso interior, vuestras oraciones pueden volverse un terreno fértil para el enfriamiento espiritual y la indiferencia, que son precisamente las puertas por las que el enemigo busca entrar. Hijos e hijas, en mi incansable labor de pastor de almas, mi corazón también se siente impelido a ofreceros discernimiento. ¿Cómo saber si vuestras oraciones, lejos de acercaros al bien, os están abriendo a la influencia del adversario? Prestad atención a los frutos de vuestra alma. Si después de vuestras plegarias experimentáis un aumento de ansiedad que no os lleva a la confianza en Dios, sino a la desesperación, si sentís una tristeza profunda que no es la santa tristeza del arrepentimiento, sino una desesperanza que os oprime, si en vuestro hogar o en vuestros vínculos surgen divisiones inexplicables, discordia donde antes había paz. Lo que es aún más sutil y peligroso, si sentís una falsa paz, una complacencia insidiosa que os aleja del escrutinio de vuestra conciencia y os adormece ante el pecado, estad alerta. Estas pueden ser señales de que algo no está bien, de que vuestras oraciones no son puras, o de que el enemigo ha encontrado una brecha en vuestra armadura espiritual. El maligno es un maestro del engaño y puede disfrazar su influencia con una aparente calma o un falso consuelo para desviaros del verdadero arrepentimiento y de la auténtica unión con Dios. El discernimiento es una gracia que debéis pedir continuamente en vuestras oraciones, pues sólo así podréis distinguir la voz del buen pastor de los ronroneos seductores de la bestia. La protección divina se extiende a aquellos que buscan sinceramente la verdad y se someten a la voluntad de Dios. No dejéis que la confusión o el desasosiego sean vuestra guía después de orar. Buscad la paz verdadera que viene de Cristo, la claridad que disipa las brumas del engaño. Si estos signos persisten, no dudéis en buscar la luz de un director espiritual experimentado y el bálsamo purificador de la confesión. El enemigo acecha en las sombras de la ignorancia espiritual, pero huye despavorido ante la luz del conocimiento y la gracia divina. Reconocer estos ataques es el primer paso para repelerlos. Pero, hijos bien amados, no quiero dejaros en la oscuridad de estas advertencias sin mostraros la senda luminosa que conduce a oraciones verdaderamente poderosas, aquellas que no solo alejan al enemigo, sino que lo pulverizan y disipan como la niebla ante el sol naciente. El camino hacia estas oraciones liberadoras no es un sendero de complejidad intelectual, sino una vía que se asienta en la humildad del corazón, en el arrepentimiento sincero de vuestras faltas, en la llama inextinguible de la caridad hacia vuestro prójimo, y en una fe tan inquebrantable que mueva montañas. Orad con humildad, reconociendo vuestra dependencia absoluta del Padre Celestial, sabiendo que sin él nada podéis hacer. Una oración nacida de un corazón humilde es un perfume grato que asciende ante el trono de Dios y desata su misericordia y su poder protector. Acompañad esa humildad con un arrepentimiento profundo y verdadero, confesando vuestros pecados no solo con palabras, sino con un propósito firme de enmienda, pues el pecado no confesado es un lastre que os encadena y os hace vulnerables. La caridad, hermanos, transformará vuestras peticiones en actos de amor, elevándolas por encima de cualquier egoísmo y dotándolas de una fuerza inaudita. Y, finalmente, la fe inquebrantable, esa convicción absoluta en el poder y la bondad de Dios, es el motor que impulsa vuestras plegarias a lo más alto de los cielos. Reafirmo, con la autoridad que me ha sido conferida, el poder inconmensurable de aquellas devociones que la Santa Iglesia os ha legado como escudos invencibles contra la influencia maligna. El Santo Rosario, recitado con devoción sincera,
es una cadena que aprisiona al demonio y una escalera por la que vuestras súplicas ascienden hasta la Santísima Virgen, medianera de todas las gracias. Los salmos, inspirados por el Espíritu Santo, son cánticos que repelen a las legiones demoníacas y fortalecen vuestro espíritu. La Eucaristía, verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de vida que nutre vuestras almas y las hace inexpugnables. Y la confesión, ese baño purificador de la divina misericordia, no solo os libera de la carga del pecado, sino que restaura vuestra armadura espiritual, dejándoos limpios y protegidos. Acudid a ellos, hijos míos, con un corazón sincero y una fe viva, y veréis cómo el enemigo huye despavorido de vuestra presencia. De estas oraciones verdaderas y puras brota una fuerza que no puede ser resistida por las tinieblas. Hijos míos, guardad estas palabras en lo más profundo de vuestro ser, meditadlas con la reverencia que merecen, pues son la voz de un Padre que anhela vuestra salvación y vuestra paz. Habéis escuchado hoy que no toda oración es igualmente eficaz, y que algunas, por su intención o su ausencia de espíritu, pueden incluso desviaros de la senda divina. Pero, como os he mostrado, existe un camino claro y luminoso para que vuestras plegarias sean verdaderamente un escudo y una espada contra las tinieblas. Reafirmo la importancia capital de la oración genuina, aquella que nace de un corazón contrito y humillado, lleno de fe, caridad y un amor incondicional a Dios y al prójimo. El discernimiento espiritual es vuestra brújula en estos tiempos turbulentos, cultivadlo con fervor, pidiéndolo sin cesar al Espíritu Santo. Nunca subestiméis el poder purificador de la confesión, ese sacramento de la divina misericordia que os restaura y fortalece, limpiando cualquier residuo que el enemigo pudiera haber sembrado. Os imploro, volved a la pureza del corazón al rezar, despojaos de toda vanidad y egoísmo, y permitid que vuestra oración sea un bálsamo de amor que sane vuestras almas y las de vuestros hermanos. Si este mensaje ha resonado en vuestro espíritu, si ha encendido en vosotros la luz de la verdad, os ruego que lo compartáis. Que vuestra caridad se manifieste en la difusión de estas advertencias y enseñanzas, para que otros también puedan reconocer los engaños del maligno y refugiarse en la verdadera oración. Y si estas palabras han tocado vuestra alma y os han guiado hacia la luz, decláradlo públicamente, escribid amén en los comentarios, o si lo sentís en vuestro corazón, dejad allí una oración nacida de vuestra más íntima devoción. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros.